Aló, aló, aló. Vamos para a live, senhores. Eu liguei o multichat? Aposto que não. Acho que ainda vai ligar. Se solía a encierro y a la tiza que el profesor Girafales restregaba contra el pizarrón. Era una tarde pesada en la ciudad, de esas donde el aire parece no querer entrar en los pulmones. Los niños Vamos reagir a El Pokong. estaban Creepypasta del Chavo del Ocho. más inquietos que de costumbre. El chavo intentaba morder un lápiz, imaginando que era un muslo de pollo, mientras Kiko presumía un nuevo reloj de plástico que, según él, venía de las Europas. Silencio. Silencio. Ta, 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 ta. El rugido del profesor Girafales hizo que hasta Godínez, que estaba mirando una mosca, saltara en su asiento. Maestro Longaniza, ¿ya nos podemos ir a desayunar? Preguntó el chavo con la mirada perdida. En primer lugar, chavo, son las 2 de la tarde, ya no es hora de desayunar. Y en segundo lugar, es Girafales. El profesor se acomodó el saco y recuperó la compostura. Como les iba diciendo, la dirección ha aprobado un viaje de estudios. Mañana mismo partiremos hacia una zona rural conocida como la Quebrada del Olvido. Aprenderemos sobre la flora local y la importancia del ecosistema. Brutal, brutal, meu nobre mestre. ¿Ecosistema? ¿Eso se come? Susurró el chavo a la chilindrina. No seas menso, chavo. El ecosistema es donde viven los bichos y los árboles, respondió ella con suficiencia. En el fondo del salón, don Ramón, que ese día había entrado a clase para evitar que el señor Barriga lo encontrara en la vecindad, levantó la mano. Su rostro reflejaba una preocupación genuina, o quizás solo era el hambre habitual. Oiga, maestro, digo, profesor. Yo conozco esa zona. Mi abuelita, que en paz descanse, decía que por esos rumbos la tierra está maldita. Que no es bueno andar de noche por ahí porque el aire se vuelve pesado. Por favor, don Ramón. Lo interrumpió Girafales con un gesto de desdén. Estamos en pleno siglo XX. Esas son supersticiones de gente ignorante. La ciencia y la educación no temen a los cuentos de camino. Pues luego no diga Olha que brutal, Girafales positivista. que no le avisé, murmuró don Ramón, hundiéndose en su asiento. Pero si van los niños, yo voy como auxiliar. Exclamó don Ramón, usándolo de pretexto para viajar gratis y librarse del señor Barriga. El plan quedó sellado. Al día siguiente, un autobús rural, con los asientos de cuero rajados y un motor que tosía como un fumador empedernido, se estacionó frente a la escuela. El profesor Girafales subió rápidamente y tomó el volante. Suban todos. Ordenadamente. Instruyó. Ñoño subió cargando una mochila llena de tortas y refrescos. La Popis llevaba a su muñeca Serafina vestida de exploradora. La chilindrina se sentó junto a su papá, quien no dejaba de mirar hacia afuera con nerviosismo.
El chavo también se acomodó en un asiento, pegado a la ventana, con una bolsa de papel que contenía un pan seco y una resortera por si aparecía algún conejo. El viaje comenzó con el entusiasmo habitual. Kiko no dejaba de burlarse del chavo porque su mochila era una bolsa de mandado, mientras Godínez intentaba silbar una canción que nadie reconocía. Sin embargo, Eu vou ser honesto com vocês, tá? Eu achei esse começo bem realista pro Chaves. Eu achei aqui que o cara que construiu essa creepypasta aqui fez com carinho aí de imitar a narrativa. Agora, o Pokong, né? Não faz nem sentido, velho, mas pode ser divertido, tá? Eu tô curtindo. a medida que la carretera de asfalto se convertía en un camino de terracería, el ambiente cambió. Los edificios fueron reemplazados por una vegetación densa y oscura. Los árboles no eran verdes y frondosos, eran grises, con ramas retorcidas que se entrelazaban sobre el camino como dedos esqueléticos. Qué feo lugar, de veras, dijo la Popis, apretando a su muñeca. Profesor, ¿ya vamos a llegar? Falta poco, Popis. La naturaleza a veces es austera en su belleza, respondió Girafales, aunque por dentro empezaba a dudar de la ruta. El mapa que le habían dado en la secretaría parecía no coincidir. Ou com a IA agora, fica muito suave dos caras fazer esses episódios, né, velho? Oi, o pior é que eu não sei explicar. Eu acho que Chaves ele tem talvez por ser antigo, por ter esse negócio meio de ser é, uma câmera meio antiga, ele tem um negócio meio de terror, sabe? Mesmo que tenha uma memória afetiva muito boa, ele tem um ar assim meio que de coisa perdida no tempo, talvez. Con las bifurcaciones que aparecían frente a ellos. El sol comenzó a bajar rápidamente. En esa zona, el atardecer no era una transición suave, sino una caída brusca hacia la penumbra. El cielo se tiñó de un color ocre sucio y el viento empezó a silbar a través de las rendijas de las ventanas del autobús. De repente, un sonido metálico y violento surgió del motor. El autobús dio un brinco violento, lanzando Oh, essa foto do Nhonho tá boa. Tá muito boa, velho. Nossa, velho. Eu vou salvar isso. Calma aí. Calma aí que esse aqui ficou muito boa, velho. Porra. a Ñoño hacia el pasillo. Un humo negro y denso, con olor a caucho quemado y algo parecido a carne rancia, empezó a salir del tablero. ¡Guay, mi barriguita! Chilló Ñoño desde el suelo. No se asusten. Mantengan la calma. Gritó Girafales, luchando con el volante mientras el vehículo se detenía en medio de una curva cerrada, flanqueada por un barranco y una pared de árboles impenetrables. Don Ramón se levantó de un salto. Se lo dije, profesor. Esta carcacha no iba a aguantar. Bajaron del transporte. El silencio del bosque era absoluto. No se escuchaban pájaros, ni grillos, ni el viento. Era como si el mundo se hubiera quedado sordo de golpe. Girafales abrió el capó y una llamarada de vapor lo obligó a retroceder. Se rompió la banda y parece que el radiador explotó, diagnosticó don Ramón, asomándose. Aquí no hay nada que hacer. Y mire, ya anocheció. La linterna de Girafales iluminó un letrero de madera clavado en un tronco cercano. Estaba podrido, cubierto de un musgo negro. Apenas se podía leer. Pueblo de los Dolores, 3 kilómetros. Una flecha apuntaba hacia lo profundo del bosque. Caminar 3 kilómetros no es nada, dijo Girafales, tratando de sonar optimista. Si nos quedamos aquí, nos congelaremos. En el pueblo encontraremos un teléfono o algún mecánico. Profesor, yo no creo que sea buena idea meternos ahí, dijo la Chilindrina, agarrando la mano de su papá. Está muy oscuro y se escuchan cosas. ¿Qué cosas, Chilindrina?
Yo no escucho nada, dijo Kiko, aunque sus piernas temblaban tanto que hacían ruido contra sus propios pantalones cortos. Ese es el problema, Kiko, susurró el chavo. Que no se escucha nada de nada. Sin más opciones, el grupo comenzó a caminar. La linterna del profesor era la única fuente de luz, un haz débil que apenas lograba penetrar la neblina que empezaba a surgir del suelo. Caminaban en fila india. Girafales al frente, luego los niños, y don Ramón cerrando la marcha con una expresión de terror absoluto. El camino no era un sendero, sino una serie de obstáculos de raíces y lodo. La Popis lloriqueaba en silencio, y Ñoño jadeaba pesadamente, su respiración era el único sonido rítmico en la oscuridad. Sin embargo, tras unos 20 minutos de caminata, algo cambió. Un sonido nuevo se sumó al ambiente. No eran pasos. Los pasos tienen un ritmo de 2 tiempos, izquierdo, derecho. Esto era un golpe único y pesado contra la tierra. El grupo se detuvo. ¿Qué fue eso?, preguntó Godínez. Un tronco que se cayó, dijo Girafales, aunque su voz sonó aguda. Siguieron caminando, más Ô, rápido velho, ahora. não tem como El levar a sério, velho, mas é muito bom. se repitió Cara, realmente, eu acho que ficou bom. Eu acho que esse negócio ficou bom. más cerca. Era un impacto sordo, como si alguien soltara un bulto desde una altura considerable. Mamá, exclamó Kiko, deteniéndose y mirando hacia atrás. Don Ramón apuntó con una pequeña linterna de mano hacia los árboles. Por un segundo, el haz de luz iluminó algo blanco entre la maleza. No era un animal. Era una figura alta, rígida, envuelta en telas blancas que brillaban con una palidez sobrenatural. Estaba atada con nudos en la parte superior, como si fuera un envoltorio humano. El pánico se apoderó de todos. El orden se perdió. Los niños gritaban mientras se abrían paso entre las ramas, que les cortaban la cara y las manos. El profesor Girafales corría dejando atrás toda su dignidad. El chavo sentía que el aire le quemaba la garganta, pero no dejaba de escuchar los saltos detrás de él, cada vez más cerca. El olor a tierra húmeda y descomposición se volvió insoportable, envolviéndolos como una manta pesada. El caos era total. Los gritos de la Chilindrina se mezclaban con los chillidos de la Popis, creando una cacofonía que el bosque parecía absorber con una indiferencia cruel. El profesor Girafales, a pesar de su estatura, tropezaba constantemente con las raíces que sobresalían del suelo. No se separen. Manténganse en grupo, gritaba el profesor, pero sus palabras se las llevaba el viento frío. Don Ramón iba a la retaguardia, empujando a los niños para que no se detuvieran. El sonido de los saltos no cesaba. Era un ritmo hipnótico y aterrador. La cosa, el Pocón, se desplazaba con una eficiencia imposible, cayendo siempre con ese impacto seco que hacía vibrar el pecho del chavo. «Chavo, ayúdame», gritó Ñoño, quien se había quedado atascado entre 2 troncos debido a su volumen y a la enorme mochila que se negaba a soltar. Brutal, hein? Brutal. Deixaram o Nhonho pra trás. Pra ser. O que será faz esse Pokong, né, velho? Porque ele é só um bichão amarrado, pô. Chavo se detuvo. Tem filme do Pokong? Depois eu vou ver. El miedo le pedía seguir corriendo, pero ver a su amigo forcejeando lo hizo dudar. Regresó un par de pasos y tiró del brazo de Ñoño con todas sus fuerzas. Al mirar por encima del hombro de su amigo, lo vio. La figura blanca estaba a escasos 10 metros. La luz de la luna, filtrada por las ramas secas, revelaba los detalles de su atavío. No era una sábana limpia. Era una mortaja antigua, amarillenta por los fluidos de la muerte y manchada de tierra negra. El nudo sobre la cabeza de la criatura se balanceaba con cada salto, como una lengua muerta. No tenía rostro, solo una superficie de tela hundida donde deberían estar los ojos y la boca, pero el chavo juraría que sentía una mirada de odio profundo emanando de esa oscuridad. «Sáquenme de aquí», bramó Ñoño, logrando finalmente liberarse con un tirón que dejó parte de su suéter en la corteza. Ambos corrieron desesperados. En la confusión de la noche, el grupo se había fragmentado. El chavo ya no veía a la Chilindrina ni a don Ramón. Solo escuchaba a lo lejos el llanto de la Popis y la voz ronca de Girafales llamando al orden. De repente, un grito agudo y prolongado rasgó el aire.
Era la voz de Kiko. Cállate, Kiko, nos va a oír. Exclamó el chavo, aunque sabía que el monstruo ya los tenía ubicados. El chavo y Ñoño llegaron a un pequeño claro donde el suelo se cubría de barro. Allí encontró a la Chilindrina y a Godines. Estaban paralizados, mirando hacia un árbol de sauce llorón cuyas ramas caían como cortinas. ¿Dónde están los demás?, preguntó el chavo jadeando. No sé, el profesor y mi papá se fueron por allá con los demás, respondió la Chilindrina, temblando violentamente. Chavo, escuché a Kiko, estaba ahí atrás. Yo también lo oí, dijo Godínez con su tono plano habitual, aunque sus ojos estaban desorbitados. Kiko, llamó el chavo. Kiko no respondió. Antes de que pudieran reaccionar, el sonido de los saltos regresó. Después lo buscamos, chavo, vámonos. Chilló la Chilindrina. El sonido de los saltos volvía a intensificarse con el pasar de los segundos. Corran hacia la luz, gritó la voz de don Ramón a lo lejos. A través de la maleza, se veía un resplandor amarillento. Ay, caramba, don Ramón. Era el pueblo. El grupo, movido por el instinto de supervivencia más básico, se lanzó hacia esa dirección, atravesando espinas que les desgarraban la ropa y el rostro. Pô, é muito bom a ambientação que o pessoal faz com essas creepypastas de Chaves, é muito boa. No les importó dejar atrás las mochilas, los juguetes o la lógica. Solo querían salir de aquel bosque que olía a final. Uno a uno, fueron emergiendo a las afueras del pueblo de los Dolores. Don Ramón llegó primero junto al profesor Girafales, quienes traían al grupo y a la Popis, la cual se había desmayado. El chavo, la Chilindrina, Ñoño y Godínez llegaron al último, cayendo sobre el suelo de piedra de la entrada del pueblo justo cuando los primeros rayos de un sol pálido comenzaban a emerger de las cimas de las montañas. El silencio volvió, pero era un silencio distinto. Los saltos habían cesado. Girafales se puso de pie con dificultad, sacudiendo su sombrero lleno de tierra y maleza. Su autoridad se había esfumado. Ahora solo era un hombre asustado. ¿Están todos bien?, preguntó con voz quebrada. Don Ramón bajó a la Popis, que empezaba a despertar. Ñoño sollozaba en silencio, abrazando sus rodillas. La Chilindrina se aferró a la cintura de su padre, escondiendo el rostro. Falta alguien, dijo el chavo, mirando hacia el bosque sombrío que aún se negaba a soltar la neblina. Todos guardaron silencio. Miraron el camino por el que habían venido. No había rastro de Kiko. El niño del traje de María. Nossa, brutal, velho. Ele pegou o Crico, velho. Nossa, nem ferrando. Nossa, ele chorando assim na. No, oh, brutal, velho. El de los cachetes inflados y la pelota gigante, no estaba. Kiko, gritó don Ramón hacia la espesura. Ya sal, no es hora de jugar a las escondidas. Nadie respondió. Solo el eco de su propia voz le devolvió el nombre, burlón y vacío. Pasaron horas esperando en la entrada del pueblo. Los habitantes locales los miraban desde las ventanas con una mezcla de Pegaram o tesouro, ouvinte. Brutal. lástima y reproche, pero nadie se atrevió a cruzar el límite del bosque para buscar al niño perdido. Tenemos que ir por él, dijo Girafales, aunque sus piernas no se movían. Usted no entiende, maestro, dijo un viejo que barría el frente de su casa sin mirarlos. En este bosque, lo que se pierde de noche, ya no pertenece a los vivos. Mejor denlo por muerto y váyanse antes de que el sol se oculte de nuevo. Aterrados por la advertencia y quebrados por el cansancio, el grupo fue escoltado por un transportista local de regreso a la ciudad al caer la tarde. El viaje fue mudo. El espacio en el asiento Caraca, o Nhonho tá magro, velho. junto a la Popis, donde debería haber ido Kiko presumiendo alguna tontería, se sentía como un abismo. Llegaron a la vecindad bajo una lluvia fina y gris. Doña Florinda ya los esperaba en el portón, con su delantal impecable y una expresión de duda que rápidamente se transformó en horror puro al ver los rostros de los que bajaban. ¿Y Kiko?,
Preguntó, su voz subiendo de tono. ¿Dónde está mi hijo? Profesor Girafales. Don Ramón. ¿Dónde está mi tesoro? Nadie pudo responderle. Don Ramón bajó la mirada, las lágrimas surcando la suciedad de sus mejillas. Doña Florinda comenzó a gritar, unos gritos que desgarraban el aire de la vecindad, mientras se lanzaba contra el profesor Girafales, golpeándole el pecho con los puños cerrados. Me lo prometiste. Dijiste que estarían seguros. Chillaba la mujer antes de desmoronarse Pô, brutal demais, eu. Essa ambientação que fazem. en el suelo, convertida en un ovillo de dolor. Pasaron 3 días. La vecindad se convirtió en un lugar de luto. El departamento número 14 permanecía cerrado, aunque de vez en cuando se escuchaban los lamentos ahogados de doña Florinda. La Chilindrina no salía a jugar y Ñoño ni siquiera tenía hambre. El Chavo se sentía peor que nunca. El hambre de siempre había sido sustituida por un nudo en el estómago que no lo dejaba respirar. Se pasaba las horas metido en su barril, mirando el patio vacío, esperando ver aparecer a Kiko con su pelota para decirle que era un envidioso. Pero Kiko no volvía. La cuarta noche, el ambiente cambió. No había viento, pero las cortinas de las Isso é um absurdo. Sebastião. O verdadeiro absurdo, Sebastião. casas se movían. El Chavo, que se encontraba medio dormido en su barril, se despertó por un olor familiar pero desagradable. Era el olor del bosque. Tierra mojada, flores podridas y Nem ferrando. Nem ferrando. O Kiko vai voltar como Pokong, nem ferrando. algo más, algo dulce y rancio, como carne que ha estado demasiado tiempo bajo el sol. Entonces, lo escuchó. El sonido vino de la entrada de la vecindad. El Chavo se asomó con cuidado. La luna iluminaba el patio con una claridad fantasmal. Pô, brutal, velho. Caramba, se eu assistisse esse episódio eu me cagaria todo, velho. Não tem como. Caraca, ok, ok. Un bulto blanco estaba allí. Era pequeño, de la estatura de un niño. Estaba envuelto en telas blancas, atadas con nudos toscos. La figura estaba rígida, pero temblaba ligeramente. Kiko, susurró el Chavo, sintiendo que el vello de sus brazos se erizaba. La figura se giró con un movimiento espasmódico de todo el cuerpo. Bajo la tela que cubría la cara, se distinguían las formas redondeadas de unos cachetes, pero estaban amoratados, visibles a través de la mortaja traslúcida y sucia. Chavo, la voz salió como un borboteo de lodo. Chavo, ayúdame, los nudos me aprietan mucho. Ah, cara, bizarro. O que que você, pra vocês, o que que faz tantas essas creepypastas de Chaves? Qual que é a opinião de vocês? De onde que elas vêm? Tipo, por que que o pessoal tem medo disso, tá ligado? Fama. Fama em que sentido? Lembrança da infância. Pode ser. Pode ser, né? Uma parada meio, eu lembro quando eu era criança e aí agora tá todo estourado. Dá aquele medo, aquele receio. Mas, cara, eu acho que vai além disso. Eu acho que vai pelo ambiente do Chaves, tá ligado? Porque todo aquele negócio da filmagem, do estilo de. Eu acho que a filmagem importa muito pra uma coisa dessa. Porque quando você vê algo antigo, naturalmente, às vezes você tem uma impressão de que você não deveria estar vendo aquilo. Não sei se vocês concordam. É como virar algo proibido, falou Sebastião. É tipo isso. El Chavo retrocedió, golpeándose la espalda con su barril. El rostro de la criatura, o lo que quedaba de él bajo la tela, se iluminó Ô, brutal. O único que não consegue se defender é o Chaves, aí. Isso não tá certo, velho. con la luz de la luna.
Los ojos eran dos cuencas negras y vacías que goteaban un líquido espeso. Kiko, tú estás muerto, balbuceó el chavo. Tengo frío, chavo, dijo el Pokémon de Kiko, Começa a chorar na parede, ô, brutal. dando un salto hacia él. Déjame entrar en tu barril, hace mucha oscuridad allá afuera. La Caraca! Bizarro. criatura dio otro salto, quedando a centímetros del chavo. El hedor a tumba era insoportable. Los nudos que lo ataban parecían vibrar, como si algo vivo intentara salir de dentro de la tela. En ese momento, la puerta del número 14 se abrió. Doña Florinda salió, con los ojos hundidos y el cabello blanco por el trauma de esos días. Vio a la figura blanca y, en su locura, solo vio a su hijo. Tesoro, exclamó, extendiendo los brazos. No, doña Florinda. No se acerque. Gritó el chavo, pero fue tarde. La mujer abrazó el bulto rígido. En el instante en que sus manos tocaron la mortaja fría y húmeda, el Pokémon emitió un chillido inhumano. Los nudos se desataron solos, revelando lo que había dentro. Un cuerpo ennegrecido, cubierto de insectos y tierra. Don Ramón salió alarmado por los gritos de la mujer. Lo que vio le heló la sangre. En medio del patio de noche, yacía el cuerpo de Kiko, abrazado por su madre, que inundaba el ambiente de toda la vecindad con sus sollozos. Ô, pior